Eso, si no es algo que hemos visto, sobre todo en la historia, mis hermanos, sobre todo muchas personas que no creen en el Señor, muchas personas que no han aceptado al Señor en su vida, a veces han venido simplemente a nuestras vidas pidiendo oración por ellos, clamando al Señor por perdón de sus pecados, clamando al Señor por misericordia en ellos. Así todos ellos no creen en el Dios, pero nos buscan a nosotros para que nosotros que compartamos la palabra, pero además de eso, para que nosotros oremos al Señor por ellos, porque solamente podemos orar. Todo va a ser la misericordia y la voluntad de Dios para cada persona. Así pasaba en el libro de Éxodo, si recuerdan al faraón, cuando no dejaba ir al pueblo. Claramente podemos verlo en el versículo 17, en el capítulo 10, sobre todo cuando estaba Moisés, cuando el faraón le dice: ahora pues ruego que perdonéis mi pecado solo esta vez y que le roguéis al Señor vuestro Dios. Vemos como claramente se lo dice a Moisés, que le ruegue a Dios por él, mis hermanos. También en ese mismo libro de Éxodo, sobre todo en su capítulo 8, versículo 8, una vez más vemos el faraón que le dice: entonces el faraón llamó a Moisés y a Aarón y dijo: rogad al Señor para que quite las ranas de mí. Vemos una vez más que está el faraón pidiéndole una vez más que ellos intercedan delante del Señor. Les dice que él dejará ir al pueblo. Pero recordemos que el faraón, personalmente afectado, hace aquí su primera concepción. Sin embargo, más adelante la va a incumplir. ¿Por qué? Porque sabemos que no va a dejar de ir al pueblo. Su promesa no va a ser cumplida tan pronto como las ranas sean eliminadas, y lo conocemos en la historia, porque así es el hombre. El hombre no puede hacer promesas que no va a cumplir, mis hermanos, porque la verdad no está en el hombre, la verdad está en Cristo solamente, que es el único que da vida, nueva vida. En el próximo capítulo, capítulo 9, en el versículo 27, vemos como el mismo faraón se da cuenta de que ha pecado. Una vez más vuelve a llamar ¿a quién? A Moisés y a Aarón, y les dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Vemos una vez más cómo él puede reconocerlo. El faraón confiesa sobre todo su culpa por primera vez, pero la frase esta vez apunta sobre todo a la superficialidad de su confesión. Sabemos que aunque Moisés no le cree, sobre todo le muestra el poder de Dios sobre la tierra, que al detener el granizo, esta era una de las plagas que el Señor había puesto en ese territorio. Recordemos por qué, porque el faraón no quería dejar ir al pueblo. Como vemos una vez más que vuelve faraón a pedirle a Moisés, y le dice en el versículo 28, sobre todo de este capítulo 9, cuando le dice: orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo. Una vez más, ¿por qué? Porque había suficiente, mi hermano. Y él le dice: rogar al Señor, rogar al Señor. Como vemos y entendemos en diferentes ocasiones, no solamente en la Biblia, sino en la vida actual de nosotros, muchas personas vendrán a nosotros pidiendo que oremos al Señor por ellos. Muchas personas que incluso son personas no creyentes, personas que no creen, que no confían, pero ellos vienen delante de nuestras vidas, así como sucedió en diferentes aspectos en la palabra del Señor. Sobre todo si vamos más adelante en el libro de Primera de Reyes, en su capítulo 13, cuando vemos la historia de Jeroboam y el hombre de Dios, todo lo que estaba sucediendo, y vemos claramente en su versículo 6, versículo 7, cuando claramente el rey le responde y le dice al hombre de Dios: te ruego que supliques al Señor tu Dios, y ores por mí. Una vez más pidiendo oración. Acá en este caso lo vemos por algo de salud. ¿Por qué? Porque su mano tenía problemas. ¿Para qué? Él suplicó al Señor. ¿Para qué? Para que la mano del rey le fuera restaurada y quedara como antes. Recordemos claramente la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que mi mano sea restaurada. Dios, al sanar sobre todo generosamente por su voluntad la mano de Jeroboam, ratifica sobre todo la autoridad de su profeta, mis hermanos. El Señor, como en muchas ocasiones, va a usarnos en nuestras vidas para nosotros interceder, orar por diferentes personas. Y es así como tenemos que llevar el amor, la misericordia del Señor, no porque personas no creyentes, no porque personas que no quieran saber del Señor. Claro que tenemos que orar por esas personas, primeramente por su salvación, para que algún día puedan conocer del Señor, para que el Señor tenga misericordia de su vida.
Y sobre todo, pues ya tienen problemas en su vida, sean problemas de salud, sean problemas personales. Claro que podemos orar y pedir, interceder al Señor por esas personas. Ya en ese caso será la voluntad del Señor, será la misericordia del Señor. Pero nosotros hacemos nuestro trabajo como cristianos, como creyentes que somos, en el amor de Cristo en todo momento.